pasado, lo van a volver a hacer este año. Es una gran cosa en nuestras vidas espirituales, diariamente leer la palabra de Dios. Y si usted está siguiendo el horario que repartimos al principio del año, durante esta semana leí una porción muy interesante de la palabra de Dios, específicamente Levítico, capítulos 13 y 14, que tratan solamente con el tema de la lepra en la vida de un individuo, en su ropa y hasta en su hogar. Y decía en mí, yo sé que para muchos tal vez lee todo eso y dice, Dios, ¿por qué vas a incluir dos capítulos largos, muy largos? 116 versos entre los dos capítulos con el tema de la lepra. Quisiera predicarles un mensaje, mis hermanos, acerca de la sanidad de un leproso por Jesús. Y vamos a ver mucho de Levítico 13 y 14, pero iniciando aquí en Lucas capítulo 5, versos 12 al 14. Espero que a través de este mensaje puedan apreciar un poquito más de por qué Dios incluyó todo eso en el libro Levítico acerca de la lepra. Lucas 5, versos 12 hasta el 15, del 12 hasta el 15, leeremos y luego vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Dice la palabra del Señor, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio a ellos. Empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Vamos a orar. Padre, bendiga la exposición de tu palabra en esta mañana. Queremos ser buenos alumnos de la palabra de Dios. Queremos comparar escritura con escritura y más que todo queremos que tú nos ilumines y que nos guíes a toda verdad. Sabemos que todo lo que está en la Biblia, aunque sean porciones como el Levítico, que son difíciles de leer y entender, aún así pueden enseñarnos grandes cosas de tu palabra y deseamos que así sea en esta mañana, Señor, que podamos entender cómo la sanidad de un leproso bien tipifica cómo es la salvación de un pecador. Y pedimos que nos dé ese entendimiento en esta mañana. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. En este pasaje leemos de uno de los muchos milagros de sanidad que Cristo Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Sabemos que para Cristo sanar a un leproso, dar vista a un ciego, hacer oír a un sordo, no era nada difícil para él. Es más, el milagro más grande tal vez en cuestión de enfermedad, levantando a un muerto, resucitando a un muerto, muestra claramente que Cristo tuvo poder sobre cualquier enfermedad. Y aquí encontramos que Cristo sana a un leproso instantáneamente. Y no es la única historia donde lo hizo. Por ejemplo, en Lucas 17, 11 a 19, Cristo sana a 10 leprosos en esa historia conocida, donde un solo regresó a darle las gracias, el samaritano agradecido. Pero Cristo sanó a 10 leprosos de un solo. También en Mateo 10, verso 7, Cristo encarga a sus discípulos a ir a sanar leprosos. En la Biblia encontramos la lepra desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. Una enfermedad muy seria, una enfermedad grave, una enfermedad sobre la cual no había esperanza, sino el que era leproso tenía que vivir fuera de la sociedad. Podía rodearse de otros leprosos, pero realmente no había esperanza para él media vez fuese declarado como un leproso, exceptuando los momentos como estos, momentos milagrosos, cuando Cristo o el Antiguo Testamento como Eliseo sanaron a un hombre de su lepra. Por los que conocen un poco de la Biblia saben que la lepra tipifica el pecado, o sea, lo que vemos acerca de la lepra tiene mucho que ver con cómo es el
pecado. Y con esa perspectiva vamos a mirar esta historia y también las leyes acerca de la lepra desde el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos la enfermedad de la lepra en la Biblia y vemos cómo el leproso fue limpiado, hay una gran ilustración de cómo la salvación del alma es ofrecida y también que Cristo Jesús provee esa sanidad del alma, no solamente del cuerpo, sino del alma. Sabemos que Cristo hacía muchísimos milagros de sanidad, pero el propósito en sí no era sanar a cada enfermo. No fue el caso. Simplemente los milagros probaban que Él era el Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir y literalmente Dios manifestado en la carne. Así que vamos a ver esta historia ahora de la sanidad de un hombre leproso por Jesús. Verso 12. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra. La primera cosa a la cual nos llama la atención Lucas es al hombre lleno de lepra. Cristo estaba en esta ciudad con sus discípulos, dice, he aquí. La frase he aquí, mis hermanos, es de observar, de contemplar, de inspeccionar, de fijarse en una cosa. ¿Qué es lo que sucede? He aquí un hombre lleno de lepra. Este hombre no es notado por su dinero, por su fama, por sus amigos, ni siquiera por su nombre. No sé cómo se llama él. De paso, esta historia está en Marcos y está en Mateo también. Y aquí en Lucas, en los 3 evangelios está. Y ningún evangelio nos dice acerca de su nivel de educación, no nos dice cómo era su estatus económico, no nos dice si era famoso, desconocido, nos dice que era un hombre leproso, pero miren esto, un hombre lleno de lepra. Cuando un hombre está lleno de lepra, significa que tiene la cantidad máxima. No cabe más. Un vaso que está lleno no cabe más. Si echa una gota más se desborda. Un hombre lleno de lepra, podemos imaginar un cuerpo totalmente afligido por esta enfermedad, desde cabeza hasta los pies. Ahora, tal vez, y no quise mostrar fotos porque tal vez hasta da un poco de asco mirar cómo la lepra afecta al cuerpo humano. Pero básicamente es una bacteria que va entrando, invadiendo el cuerpo y pierde uno la sensibilidad de los miembros de su cuerpo, comenzando con las extremidades, los dedos y manos y pies, etc. Y se va perdiendo la sensibilidad y cuando hay algún daño, el mismo cuerpo se va perdiendo. Se pierden las puntas de los dedos y manos y pies, nariz y orejas y todo. Es algo muy feo y aún existe en el día de hoy. Ahora algunos argumentan que no es la misma lepra que en tiempo bíblico y realmente no estamos aquí para un análisis médico de la enfermedad, sino espiritual. Pero basta con decir que era una enfermedad que uno no quería tener. Una enfermedad que no tenía esperanza. Y un hombre como este, un hombre lleno de lepra, su calidad de vida no sería muy agradable. No tendría amigos, no tendría vecinos, sino sus únicos contactos serían gentes iguales que él, con la mismísima enfermedad. Esta enfermedad tuvo un impacto negativo en su vida. Un hombre lleno de lepra. Ahora bien, vamos a ir al Levítico 13. Pueden poner un marcador o algo ahí en Lucas. Volveremos siempre. Pero va en el Levítico 13. Ahora, si usted leyó esta porción el otro día, tal vez la leyó porque tocaba leer esta parte. Y qué bueno si usted lo hizo. Ahora, en este análisis de la lepra, espero poder mostrarles por qué Dios incluyó esta parte sobre la lepra. En total, 116 versículos acerca de la lepra, en el cuerpo humano, en la ropa, hasta en la casa, viendo verdades espirituales. Primeramente, la lepra afectaba al hombre porque él fue declarado como un hombre inmundo.
Levítico 13, versos 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o uno de los sacerdotes de sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Inmundo, sucio, asqueroso, moralmente o espiritualmente impuro. Su cuerpo ha sido infectado con una enfermedad dañina y contagiosa. Así inicia Levítico capítulo 13. El que tuviera la lepra sería conocido, como ya les dije, no por fulano de tal, no por hombre que tiene mucho dinero, no por hombre que es muy conocido, no por hombre muy inteligente, sino un hombre que ya tiene la lepra y cualquier otro factor en su vida queda minimizado y ya es conocido como un hombre leproso, un hombre inmundo. Ahora bien, igual, mis hermanos, el pecado así nos declara inmundo ante Dios. Puede ser que tengamos mucho dinero o poco dinero, puede ser que tengamos mucha educación o poca educación, pero ante los ojos de Dios, igual que la lepra, el pecado nos declara a todos por igual que somos inmundos ante Dios. Bien, dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos declara inmundos ante la santidad del Señor. Pero algo curioso de la lepra, y no vamos a leer cada versículo, no se preocupe. Levítico 13, verso 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Deben saber, mis hermanos, que la lepra no era una cosa superficial, que si la tengo, bueno, ahí agarro el jabón y la esponja, la extrujo y ya se me va la lepra. No es una suciedad así, mis hermanos. Estaba literalmente en o adentro del hombre. Por más que te pasabas el jabón, lo que sea, cualquier agente para limpiar, no se quitaría la lepra de su vida. Declarado inmundo por lo que traes adentro de ti. ¿Y sabe qué? Bien tipifica cómo es el pecado. Un momento lo vamos a ver. Bajan al versículo 25, Levítico 13, 25. El sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y pareciera estar más hundida que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Algo que está encima de la piel es superficial y se puede quitar. Pero la lepra dice que está más hundida, más profunda que la piel. O sea, no se va a limpiar así superficialmente. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Esto tipifica cómo es el pecado en nuestras vidas. Vayan a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Oh, qué bonito fuera que el pecado fuera como una suciedad de tierra o de algún otro tipo de suciedad, que uno agarra el agua y la esponja y lo lava y ya estoy limpio, ya no hay más pecado. Pero bien como nos enseña la lepra, el pecado es más hundido que la piel. No se puede limpiar así con agua y jabón. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice así: mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado está adentro de mí. Varias veces en este capítulo Pablo mismo como creyente describe cómo el pecado moraba en él. Miren versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo,
sino que el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora bien, tal vez un leproso en ese entonces podía acordarse del día en que se contagió. Andaba cerca de otro leproso y por descuido suyo o por X motivo se dejó contagiar y así entró el pecado o la lepra en él. Ahora, si nos preguntamos, ¿cuándo es que el pecado moró en mí? ¿Cuándo es que el pecado comenzó a morar en mi vida? Les voy a decir algo. Se dice, no, cuando cometí mi primer pecado, ahí el pecado entró en mí, mucho antes. Uno dirá, bueno, en el momento que nace la criatura, ya el pecado entró en él, mucho antes, aproximadamente 9 meses antes. ¿A poco no decía el salmista en Salmo 51? En pecado fui concebido. Concebido. Desde el vientre. En la formación de un ser humano y el desarrollo de ese ser humano, el pecado ya está en él. Lo que llamamos a veces la naturaleza pecaminosa. El viejo hombre, ese deseo innato de rebelarse contra la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Y no es superficial. No se puede quitar con agua y jabón. Es algo que uno trae adentro de sí, como era la lepra, más hundida que la piel. Y está en cada uno de nosotros. Levítico 13, otra vez Levítico 13. No pierdan su lugar allá, como yo acabo de hacer. Pongan ahí otro papelito. Ya tienen Levítico, ya tienen Lucas. Levítico 13, miren versículo 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por el cutis, propagándose por la piel, y ella cubriere toda la piel del llagado desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de ojos del sacerdote. La lepra en ciertos casos podía cundirse, propagarse por todo el cuerpo, literalmente desde la cabeza hasta los pies. Cuando miramos al hombre en Lucas 5, que así dice la descripción, un hombre lleno de lepra, debemos entender que así era. Cada porción de su cuerpo había sido afectado por esta enfermedad fatal de la lepra. Ahora bien, ¿qué tal del pecado? Ahora, como bebé y como niño pequeño, hay ciertos pecados que ellos cometen. Y cuando sean más grandes, cometen más y más pecados, involucrando aún más y más de los miembros de su cuerpo. Pero llega un momento cuando de cabeza a pie, todo nuestro cuerpo ha sido envuelto en el pecado. ¿A poco no decía Santiago, el que ofende en un punto de la ley es culpable de todo? Van conmigo Mateo 23, por favor. Mateo 23. Y el versículo 28. Un hombre lleno de lepra y un hombre lleno del pecado. Están en la mismísima situación. Mateo 23 y versículo 28. Así también vosotros de fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ahora, en cuanto a la lepra, se podía ver cuando alguien la tenía. Se mostraba en su físico. Cristo, cuando habla del pecado, por supuesto, hay pecados muy obvios y muy visibles. Y hay otros pecados que son invisibles al ojo humano, pero Dios lo ve. Cristo dice que estos hombres, los fariseos, estaban llenos de hipocresía y de maldad, tal como el hombre leproso, de cabeza a pies, llenos del pecado. Vuelven a Levítico 13, versículo 25. Lo leímos antes, pero leamos la última parte del versículo, Levítico 13, 25 al final. Es lepra que salió en la quemadura.
y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. La lepra brota de la quemadura, del quemazón. ¿Sabe dónde brota el pecado, mis hermanos? De una especie de ardimiento también. Santiago capítulo 1. En lo espiritual se conoce como concupiscencia. Se conoce como deseo carnal. Santiago capítulo 1 y el versículo 15. Desde el 14 mejor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. La lepra física brotó de un quemazón. El pecado, algo espiritual, brota de la concupiscencia, el deseo que arde en nosotros para hacer lo malo. Levítico 13 de nuevo. Levítico 13, verso 44. Describe diferentes situaciones bajo las cuales algunas personas se sospechaba que tenían lepra, pero bajo más escrutinio no tenían. Y otros que sí tenían lepra. Entonces, en verso 44, un hombre que ya fue declarado como leproso dice, leproso es inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo, en su cabeza tiene su llaga. Es su nombre leproso. Ya es conocido por su enfermedad en vez de su nombre. ¿Y sabe qué? Esto tiene su simbolismo espiritual también. Cuando un hombre, una mujer, comienza a abrazar el pecado, hasta pueden perder su identidad y más bien son conocidos por sus pecados. En vez de ser Joselito que vive ahí, ya es el borracho. En vez de ser Miguelito que vive ahí, ya es el ratero. La gente cuando comienza a abrazar el pecado y es su hábito, es su estilo de vida, ya son conocidos como adúlteros, ya son conocidos como promiscuos, ya son conocidos como mentirosos, pierden su identidad porque ese pecado ha infiltrado todo su cuerpo. Así es el leproso. Antes era el hijo de alguien, antes era el papá de alguien, antes era mi mejor amigo, ya es el leproso. El pecado totalmente ha tomado poder, se ha apoderado de su vida. No solamente eso. En verso 45, miren lo que dice. Y el leproso, en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. El leproso tuvo el deber de proclamar su propia inmundicia en forma de avisar a los demás. Embozado, como hace 5 o 6 años usamos, las mascarillas que cubrían la boca. Hacían los leprosos. Embozado pregonaban inmundo, inmundo, de modo que si alguna persona no contagiada se acercaba, podría saber, no te acerques a mí, yo soy un hombre inmundo. Mis hermanos, es el pecado nos declara inmundos ante Dios. O que lo reconozca el pecador o no. Pero ante Dios, tal como la lepra invadía a alguien, tomaba poder, se apoderaba de su vida, así el pecado hace también. Y tal vez lo más triste de la lepra, aparte del dolor, la enfermedad y eventualmente la muerte, es cómo tenía que vivir. Verso 46, ahí está. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera de real será su morada. Uno dice, bueno, si uno está padeciendo una enfermedad, por lo menos un poco de alivio, hablando con mis amigos, o hablando con mis familiares, un poco de contacto humano. Pero Dios dice, en cuanto al leproso, tiene que vivir fuera del campamento. Habitará solo. Ahora, vemos que había colonias donde vivían los leprosos.
Y básicamente el único contacto humano que podrías tener lícitamente, según la ley de Dios, era con otras gentes enfermas. ¿Qué simbolismo espiritual tiene esto? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Todos hemos sido afectados negativamente por el pecado en nuestras vidas. Fuimos concebidos en pecado. Luego, al nacer, somos pecadores por la práctica, por decisión. Y si ese pecado no es tratado, les voy a mostrar cómo vamos a morar. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella, ¿en qué lugar? En la santa ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, si el que se muere en sus pecados no puede entrar a la gloria de Dios, ¿dónde tiene que morar? Bueno, póngase a pensar, ¿dónde vivía el leproso? Fuera del campamento. Apocalipsis 22, versos 14 y 15. ¿Dónde vivirá el pecador que se muere en sus pecados? Aquí está. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de dónde? De la ciudad celestial. ¿Fuera de dónde? Fuera de la gloria de Dios. ¿Fuera de dónde? Fuera de todo el bien que Dios tiene preparado para aquellos que son sus hijos. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Cuando el pecado no es tratado, te va a guiar a una eternidad que se conoce como el lago de fuego. Eterna separación de Dios. La lepra, que ya les dije, tipifica el pecado porque te hace perder la sensibilidad en tu cuerpo, en tus miembros, y eventualmente tú mismo te haces daño. Y tu cuerpo se va perdiendo la sensibilidad y perdiendo el uso, igual como hace el pecado. Efesios 4. Efesios 4. No hace mucho predicamos de esto, de este capítulo. Efesios 4, miremos versos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio la habilidad de sentir dolor físico. De modo que cuando sentimos algo caliente, alejamos la mano del calor. Porque si le dejamos ahí y no sentimos ningún dolor, ¿qué va a pasar? Se va a quemar la mano. El dolor nos avisa que algo no está bien, que hay que actuar para evitar esa situación. Dice aquí el apóstol Pablo que algunas personas perdieron el sentido de la conciencia. Lo que debería producir dolor espiritual no les duele más, no les causa dolor más. De modo que se entran descaradamente a pecado más y más profundo, igual como un leproso se haría daño a sí mismo. Levítico 13 de nuevo, versos 51 y 52. Levítico 13, 51 y 52. Y el séptimo día mirará la plaga, y si hubiere cundido la plaga en el vestido, o estambre, o en la trama, o en piel, o en cualquiera obra que se hace de pieles, lepra roedora, lepra contagiosa es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, o estambre, o trama de lana y de lino, o cualquier obra de pieles en que hubiere tal plaga, porque lepra roedora es, al fuego será quemada.
vemos, mis hermanos, que la lepra era contagiosa. Hablando aquí de los textiles, si estuviera en ese textil tenía que destruirlo. Porque esa lepra es roedora, es contagiosa. Bueno, sabemos que esta tiene su verdad espiritual también. El pecado es contagioso. 1 Corintios capítulo 15. Esto casi no hay que decirlo porque todos lo sabemos. Cómo el pecado se propaga en la vida de uno. Y cómo en una sociedad el pecado se propaga. Como la lepra cundía en el cuerpo humano, así el pecado se propaga en una sociedad. 1 Corintios 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será destruido. Mis hermanos, bien sabemos que o tú eres o pronto serás igual que tus compañeros. Si no es por la gracia de Dios ayudándote a resistir sus efectos, sus influencias pecaminosas, pronto esa plaga de pecado que ellos tienen se te va a pegar, porque tú estás rodeándote de algo contagioso. Dios decía, en cuanto a la lepra, aléjenlos de la gente sana. Si hay textiles contagiados, hay que destruirlos. Dios tratando muy seriamente a la plaga de la lepra. Y así nos enseña, mis hermanos, la necesidad de alejarnos de influencias pecaminosas en nuestras vidas. Ahora, dejamos a Levítico por ahora. Voy a Lucas capítulo 5. Espero que la próxima vez que usted lea Levítico 13 y 14, ya habrá más entendimiento, viendo las verdades espirituales ahí. Lucas 5, verso 12. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús. Después de ver al hombre lleno de lepra, vemos al hombre con una oportunidad tremenda. ¿Qué oportunidad tenía él? Bueno, dice que este hombre vio a Jesús. Obviamente había escuchado de lo que Jesús había hecho por otros. Había escuchado de Jesús dando vista a los ciegos, de Jesús haciendo oír al sordo y muchas cosas más. Y muchas personas habían visto a Jesús, pero no todos con la actitud que este hombre tenía. Lo vio con la actitud de que este hombre pueda que él me ayude. Este hombre tiene poder y me voy a acercar a este hombre. Unas personas vieron a Cristo como una amenaza a su poder político y religioso. Pero este hombre vio a Jesús como una tremenda oportunidad de recibir lo que tanto deseaba. Lo que él deseaba desde que apareció la primera manchita de lepra en su vida. Y ahora de cabeza a pies cubierta de lepra, llena de lepra, dijo, si no es ahora, es nunca. Es una oportunidad singular que yo tengo de buscar ayuda de este hacedor de milagros. Pero hace algo interesante, verso 12. Viendo a Jesús postrándose sobre el rostro. Esto es una posición de adoración. Vayan a Mateo 8, porque en Mateo es el pasaje paralelo y nos dice explícitamente que el leproso adoró a Cristo. Mateo 8, versículo 2. Y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Noten que este hombre leproso adoró a Cristo. Ahora bien, surge la pregunta. Bíblicamente, ¿quién es el único digno de ser adorado? Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Cristo mismo dijo eso al diablo. Y solo Él servirás. Y aquí está el leproso adorando a Cristo. Y Cristo nunca le para. Cristo nunca le dice, mira, no lo hagas. Yo no soy Dios. ¿Y sabe qué?
desde su nacimiento en Mateo 2 hasta su ascensión en Mateo 28, Cristo fue adorado por los magos en Mateo 2 y por sus discípulos en Mateo 28. Y hasta el día de hoy le adoramos a Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios manifestado en la carne. Si no fuera así, si Cristo no fuera Dios como algunas sectas enseñan, sería un error adorarle a Cristo. Pero ¿sabe qué? Apocalipsis 5. Más importante que mi pensamiento es lo que la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis 5 encontramos un escenario celestial. El apóstol Juan escribió de lo que él vio en la gloria. Y dice en versículo 11 al 14, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. En la gloria, en el mismo trono del cordero, ¿qué están haciendo los animales, los ancianos y nosotros? Adorando al cordero, porque él es digno. Así que correctamente este leproso entendió quién era Cristo, más que un hombre, más que un hacedor de milagros. Lucas 5, otra vez, verso 12, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él le imploró urgentemente y fervientemente al Señor hacer algo por él. Y su oración era muy, muy corta. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, él nunca cuestionó la habilidad de Cristo de sanar. Eso no estaba en cuestión. Él sabía que este Jesús de Nazaret tenía el poder para sanar. Tal vez hasta un conocido tuvo de que fue sanado por Cristo. En ningún momento cuestionaba el poder de Cristo para sanar. Y eso es aún otro aspecto de la adoración. Lo vemos claramente en los Salmos. Cuando David está escribiendo y alabando y adorando a Dios, habla de las obras de sus manos. El cielo y la tierra, las estrellas que tú hiciste. Parte de nuestra adoración es reconocer el gran poder que Él tiene. Decía Jeremías 32, 17, no hay nada difícil para ti. Y así es adoración a nuestro Dios. Lo que este hombre sí pregunta y trae la cuestión es que el Señor quiere limpiarlo. De poder, Él puede. No cabe duda de eso. Pero si Él quiere, eso es lo que yo no sé. O sea, él mismo no sabía si era digno de ser sanado por el Señor. Por eso viene con humildad, no queriendo decir, bueno, yo soy fulano de tal, yo merezco este milagro. No, yo no sé. Yo no sé si soy digno. No sé si tú quieres. Pero yo sé que si tú quieres, tú puedes limpiarme. Cuando pensamos en el pecador ante Cristo, no tenemos por qué cuestionar ni el deseo ni el poder de Dios para salvar, porque su palabra nos dice claramente quién el Señor desea salvar. 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6. Honestamente puedo predicarles ante ustedes, ante cualquier otro grupo de personas en el mundo entero, esta misma verdad que se encuentra en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios para salvar. Capítulo 2, versos 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos
y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Puedo decirles, mis hermanos, con toda honestidad, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo lo sé? Porque lo dejó escrito en su palabra. Y más de ahí, Él proveyó el mediador, el único que puede reconciliar el hombre pecador con el Dios santo, y su nombre es Jesucristo. Cristo se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Así que cuando alguien escucha el evangelio, pueden creerlo y clamar al Señor como este leproso hizo. Vamos a Lucas 5, verso 13 ahora. Primeramente vimos al hombre lleno de lepra, bajo una sentencia de muerte, pero con una gran oportunidad. Ahora vemos el sacerdote misericordioso. Verso 13 dice, entonces extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Quiero que vayan a Marcos 1 también, porque Marcos describe algo más en esta historia, alguna característica de Cristo mientras hizo el milagro. Marcos capítulo 1 y el versículo 40 y 41. Y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Jesús actuó en respuesta a la fe de este hombre. El hombre tuvo fe en que el Señor podía sanarlo. Y el Salvador responde lleno de compasión. ¿Qué tremendo es esto? Por un lado, un hombre lleno de lepra y se encuentra con un Cristo lleno de misericordia. Y aquel que fue lleno de misericordia, el mismo Señor, sanó al hombre lleno de lepra. Por largo tiempo, más que meses, tal vez años, el leproso no había sentido contacto humano. Nadie se atrevía a acercarse a él, mucho menos ponerle la mano encima. Y el primer contacto social, el primer contacto humano que este leproso tuvo en mucho tiempo, en la mano de un Cristo lleno de misericordia. Lo que hubiera causado temor para otros, no asustó a nuestro Señor. En cualquier otra circunstancia, por el contacto, por la saliva, por el sudor, por la sangre, se contagia la otra persona. Cristo no mostró ningún miedo de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo, el limpio, entra en la vida de un contaminado del pecado, en vez del pecador contaminar a Cristo, lo contrario sucede. Cristo sana, Cristo limpia al pecador. El toque de Cristo al leproso le trajo sanidad. Y no fue después de largo tiempo. Dice que al instante, en el momento, la lepra se fue de él. Mis hermanos, una relación personal con el Señor, con Cristo, trae limpieza y trae perdón. El leproso se dio cuenta que nadie más puede sanarme. Nadie más. Traté brujos, traté medicina, traté rezos, traté muchas cosas. Pero únicamente cuando me encontré con este Dios manifestado en la carne, Él pudo sanar mi miserable ser. ¿Sabe qué? Es igual para el pecador hoy en día. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Trate de buscar perdón por otro medio y vas a quedar decepcionado. Y peor de ahí, morirás sin perdón de Dios. Cristo claramente dijo
que no hay otro camino al Padre si no es por Él. Cristo dijo, quiero sanarte, sé limpio. La profundidad de la lepra en su cuerpo no fue un problema para Jesús. ¿Se recuerdan que les dije que no era superficial? Estaba de lo más profundo en su ser y aún así Cristo lo sanó. ¿Y sabe qué? Cuando un pecador tiene pecado profundo en su vida, vaya a Romanos capítulo 5, pecado tan profundo que tal vez décadas cometiendo X pecado, un pecado heredado tal vez de los padres, malas costumbres aprendidas de los padres y los abuelos y los tíos y amigos, profundamente arraigado en tu ser. Les cuento, no es problema para la limpieza del Maestro y para su gracia en perdonar. Romanos 5, verso 20. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, cuando el pecado abundó, sobrepujó la gracia. La gracia del Señor siempre es más profunda que el pecado en la vida de un ser humano, pues más penetrante que el pecado en la vida de uno. La gracia del Señor siempre puede perdonar. Bueno, Lucas 5, Cristo hace algo interesante después de sanar al leproso. En versículo 14, Lucas 5, 14, dice, mas él le mandó que no le dijese a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Ahora, Cristo era un sacerdote ante Dios. Es el mediador, es el sumo sacerdote. Él pudo haber dicho, no, tú eres sano, vete para tu casa. Es más, con mucha felicidad, vaya a tu casa y decirles lo que ha pasado. Pero Cristo, en cumplimiento de todo lo que la ley exigía, aunque él tenía poder para hacerlo, le manda al hombre a ir y a cumplir todo según la ley. Involucra mostrarse al sacerdote, involucra hacer una ofrenda, cosa que no vamos a ver ahora, pero involucraba sangre derramada, involucraba muerte de un animal, para probar que era un hombre sano. Cristo le manda a hacer esto en cumplimiento de toda la ley. Ahora bien, también le dijo que no dijera nada a nadie. En un par de ocasiones vemos esto, que Cristo, por no querer que la gente le siguiera por sanidad únicamente, dice, no, pues no diga nada, no diga nada. El hombre fue e hizo todo lo contrario. En Marcos 1 dice que divulgaba por todos lados lo que Cristo había hecho por él. Pero ¿sabes qué encontramos ahora? Un hombre lleno de confianza. Miren versículo 15. Pero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Bueno, Marcos 1 también. Marcos 1. Versículo 45. Marcos 1:45. Mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando este hombre ya fue declarado limpio por el sacerdote, él iba para la casa de sus papás, su propia casa, sus amigos, la labor que tenía antes, a todos lugares, mis hermanos. Él iba con confianza. Seguramente, cuando nosotros nos enfermamos hoy en día, y tal vez algo muy grave, puede ser cáncer, puede ser alguna enfermedad debilitante, y recibimos una respuesta del Señor y Él nos sana, nos sentimos contentos. Pero ahí en el fondo de la mente siempre está la preocupación de que, ¿quién sabe si va a volver esto? ¿Por qué esto pasa? ¿Quién sabe si voy a estar bien por el resto de mi vida, libre de esta enfermedad? Este hombre leproso no tuvo ni una pizca de preocupación, porque fue el sanador por excelencia. Fue el médico
excelente que le había sanado. Pudo ir a cualquier lugar y decía, estoy limpio, mírame de cabeza a pie, no tengo ningún vestigio de esta enfermedad de la lepra. Si cualquier persona se refería a él como leproso, sería su condición pasada. Y él no podía negarlo. Sí, era un leproso. Sí, por muchos años vivía así. Sí, por muchos años vivía fuera del real. Pero ahora yo soy un hombre limpio. ¿Sabe qué? Bien leemos en la carta de los Corintios capítulo 6. Dice Pablo, hablando a la congregación, algunos de ustedes, ladrones, homicidas, sodomitas, efeminados, ladrones, ávaros, y esto erais algunos. Cualquier referencia a ese pecado en su vida, en la vida pasada, habían sido santificados, justificados y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando alguien le hablaba a este individuo, no, que tú eres el leproso, diría él, equivocado, eso era yo. Ya no soy leproso. Pero tú eres un cochino, sí, eso era yo. Pero tú por muchos años de cabeza a pie, eso era yo. Conocí a aquel que me pudo sanar y aquel que me pudo limpiar de mi condición. Y esto tipifica cómo Cristo Jesús sana y salva a los pecadores completamente. Juan capítulo 8, veámoslo. Juan capítulo 8, 32 al 34. Cristo no ofrece una libertad provisional. Cristo no ofrece una libertad, una sanidad temporal. Mira lo que dice aquí en Lucas 8, 32 al 34. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondieronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo, es esclavo del pecado. Mientras el pecado esclaviza, Jesucristo salva, Jesucristo liberta, y es una libertad genuina del poder destructivo del pecado. E igual como el leproso, podemos vivir desde ahora en adelante con esa certidumbre que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, que dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De modo que no tengo que preocuparme si el pecado volverá a apoderarse de mi vida y que me vaya a condenar y llevar al infierno. Cristo ya me libró de eso. No es que el pecador confía en sí mismo, sino en el Señor que lo sanó y lo salvó. Su confianza está en la obra terminada de Cristo Jesús. Aquel que se da cuenta que su vida se ha arruinado por el pecado y le clama al Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Reconociendo su propio pecado, reconociendo que Cristo es el único camino a la salvación, recibe la sanidad por la sangre derramada de Cristo Jesús, aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Colosenses 1. Les dije hace un momento que el sacrificio del leproso involucraba sangre derramada de una avecilla. Nuestra salvación y perdón de pecados viene por la sangre derramada del Hijo de Dios. Colosenses 1, 13 y 14. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Dice Apocalipsis 1:5, el que nos amó y nos lavó en su sangre. Punto es, Cristo está dispuesto a salvar. Cristo derramó su sangre para salvarnos. La pregunta es, ¿está dispuesto a venir a Él a recibir esa salvación que solo Él ofrece? Último punto. Este hombre, el ex leproso, el leproso que había sido sanado, tuvo un tremendo testimonio.
Cuando él fue de lugar en lugar hablando de Cristo hizo por él, y dice que él divulgó, publicó mucho. No podías callar a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque él bien sabía que si no fuera por la sanidad que Cristo le dio, por la misericordia que Cristo tuvo en él, no hace días fuera sepultado en un cementerio. Hace días hubiera estado muerto en esa condición como leproso. Fue en gratitud, fue en agradecimiento por lo que Cristo hizo por él, que él abrió su boca en decir de la grandeza del Señor. Marcos capítulo 5. Y en esto encontramos el deber de nosotros como creyentes. Porque sabe que el pecado es una peor enfermedad que la lepra. ¿Por qué? Y Dios no lo quiere, no lo quiero para nadie. Si usted un día se contagia la lepra y se va deteriorando su cuerpo, como creyente, te vas a morir, pero vas al cielo y serás resucitado sin lepra. Gloria a Dios. Pero si te mueres sin perdón de pecados, te mueres como quiera y vas a la eterna separación de Dios en el lago de fuego. Así que definitivamente el pecado es una peor enfermedad que la misma lepra. Y aquel que reconoce eso, no solamente de intelecto, sino de corazón, lo cree, que Dios me ha salvado y sanado de la peor enfermedad del pecado, tiene ese agradecimiento y el ímpetu que necesita para hablar de Cristo. Marcos 5, 19 y 20. Esto es el hombre endemoniado que fue sanado por Cristo. Dice, mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Una verdadera sanidad produce un testimonio verdadero. De igual manera, una verdadera conversión y una verdadera fe produce un verdadero testimonio de parte de nosotros. No nos podemos callar cuando contemplamos lo que Cristo hizo por nosotros. Queremos compartirlo a aquellos que todavía están muertos en delitos y en pecados. Último pasaje, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Quiero animarles, mis hermanos en Cristo, los que son ex leprosos, ex pecadores bajo condenación, a usar su voz, usar su testimonio para hablar de la grandeza del Señor. 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si crees en Cristo Jesús como potente Señor y Salvador, y aquel que te salvó de tus pecados, aquel que te convirtió en lo que antes era a lo que ahora es, hable. Porque Dios nos ha puesto en este mundo para eso mismo, de ser embajadores del reino celestial. Y si hubiera alguien aquí que todavía es como el hombre lleno de lepra, o la mujer llena de lepra, de cabeza a pie, tu vida está totalmente corrupta por el pecado. De amanecer a anochecer, pecado. Pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas, acciones pecaminosas. El único que te puede sanar espiritualmente, perdonar de esa condenación, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Acude a Él, sea humilde, confiesa al Señor tu pecado y pide al Señor que te perdone una vez y para siempre de aquello que te va a condenar. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esa tremenda historia del hombre lleno de lepra, sin esperanza alguna, sin un futuro por delante. Se encontró en un día muy oportuno
con el médico por excelencia. Vio con sus propios ojos el Hijo de Dios. Humildemente se hincó delante de él. Humildemente le comenzó a adorar. Humildemente le pidió que le salvara. Y vimos, Padre, como el Mesías sanó a este hombre leproso y puso en él un tremendo agradecimiento. Señor, nosotros los que somos salvos hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ya no nos espera la condenación del lago de fuego. Ya no nos espera la eternidad sin Cristo. Más bien hay un futuro por delante. Nuestra reservación en la gloria está hecha. Ayúdanos, Padre, a hablar por el mismo motivo de agradecimiento y amor, para que otros leprosos, otros pecadores, pueden también recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y Padre, si hubiera alguien aquí presente que todavía está muerto en delitos y en pecados, que no te conoce, no disfruta el perdón de pecados, que hoy día pueda cambiar su destino eterno, puede reconocer que no hay sanidad del alma fuera de Cristo, y cualquier intento producirá desencanto y peor de ahí, un destino no deseable. Padre, tú eres el que sana, el que salva. Muestra tu misericordia a aquel pecador que no te conoce y haz que sea salvo en este mismo día. Padre, confiamos que tu palabra ha sido predicada con toda verdad y honestidad. Ahora haz que permanezca esta verdad en nuestros corazones, hoy y siempre, que seamos motivados a vivir día a día para tu honra y tu gloria, para que otros puedan conocer el gran Dios que nosotros conocemos. Guarde a cada uno de mis hermanos, Señor, en camino para las casas, que lleguemos con bien y que regresemos esta noche para seguir aprendiendo más y más de tu santa palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.